Establecemos contacto hasta la ciudad de Santa Cruz con el doctor Javier Pacheco, que es la persona indicada para hablar acerca de este tema. El doctor Pacheco es cirujano plástico, estético y reconstructivo, además secretario de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica. También es pionero en Bolivia y Sudamérica con la reconocida técnica de trasplante capilar, cirujano plástico especializado en Argentina y Paraguay, y además médico certificado por el Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Doctor Pacheco, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Paola, un gusto estar acá con ustedes y bueno, presto para aclarar todas las dudas que tengan. Muchas gracias, doctor Pacheco. Seguramente en los próximos minutos estaremos recibiendo algunas preguntas que llegan a través de nuestras redes sociales. Pero de inicio tengo muchas dudas acerca de ese tema de la calvicie para que usted pueda ayudarnos y orientarnos respecto a esta situación que ocurre con frecuencia. La calvicie, cuando hablamos de ese término, doctor Pacheco, ¿la calvicie es un término relacionado con la pérdida de cabello o también se aplica a la falta de vello en otras partes del cuerpo como ser piernas, pechos o pecho? O incluso podríamos relacionarlo con la pérdida de las cejas o de las pestañas. Así es, estamos hablando de pérdida de unidades foliculares, así es como las definimos en medicina. Bueno, tenemos diferentes tipos, tenemos diferentes causas de lo que es la pérdida del cabello. La principal y la que más afecta a nuestra población es la calvicie, como bien lo decías hace un momento, es la calvicie androgenética. Androgenética, como su nombre lo dice, es por un carácter genético, porque tenemos un gen que transmite la calvicie. Y la parte que dice andro nos está hablando de las hormonas, ¿no? Entonces es un tema tanto hormonal como genético. ¿La calvicie es una condición que se presenta con mayor frecuencia en los hombres, doctor Pacheco, o esta es una percepción equivocada? No, es válida. Estamos hablando de que se habla en medicina de que el 50% de los hombres están afectados con el gen de la calvicie. Muy bien, usted mencionó que las causas hormonales son las más frecuentes en esta condición. Sin embargo, existen algunos factores predisponentes que pueden generar la calvicie. Claro que sí. Estamos hablando del estrés, por ejemplo. Estamos hablando de alguna patología concomitante, puede ser la presencia de hongos en la piel que producen una pérdida capilar. Estamos hablando de problemas hormonales que normalmente están relacionados con la mujer. Ausencia o deficiencia de vitaminas, de minerales como el hierro también producen pérdida capilar. Doctor Pacheco, hace un momento mencionábamos que cada día se pierde alrededor de 50 a 100 cabellos. ¿Esta cifra es correcta? Es correcta. ¿Alrededor de cuántos cabellos tiene una persona y por qué se pierden esos cabellos y luego no pueden ser reemplazados por el nacimiento de otros? Estamos hablando de que una unidad folicular o un pelo hace un ciclo, hace una vida, hace diferentes etapas, es decir, el pelo que tenemos hoy, que tengo hoy, no es el pelo que tenía hace unos meses atrás. El pelo está en constante caída y en constante regeneración. Por eso tenemos una pérdida de alrededor de lo que decías, de 50 a 100 pelos por día. Y ya cuando hablamos de una pérdida masiva, es decir, que supera este número, ya debemos empezar a preocuparnos por un tema de calvicie. Justamente esta pérdida masiva se daría por las causas que ya usted nos mencionó, con más frecuencia los factores hormonales. Así es. De forma preventiva, todos deberíamos utilizar algún producto o tal vez hacer una visita, una consulta con especialistas como usted para evitar la pérdida de cabello. De forma preventiva tenemos que procurar no producir mucho daño a la unidad folicular, al ¿Cómo pelo. ser, por ejemplo? Es decir, ¿qué daños? Por ejemplo, utilizar productos químicos que sean demasiado agresivos, demasiado fuertes. Cuando hablamos de un tema de champú, lo ideal es trabajar o mantener un champú neutro para la piel. Y bueno, evitar todo tipo de agentes químicos, especialmente tintes. Bueno, esto está más relacionado con la mujer, pero son agresiones permanentes que vamos produciendo a las unidades foliculares que evidentemente las debilitan. El gel, en el caso de los hombres, uso de gel o el uso de spray en caso de las mujeres, también pueden ser considerados agentes químicos agresivos.
Sí, es un gente, si bien no es determinante, ¿no? Se han hecho estudios donde se descarta plenamente, por ejemplo, los mitos del uso de la gorra o el uso del gel, que sean factores determinantes para una calvicie, no es así, pero sí es un factor predisponente. Muy bien, doctor Pacheco, cuando ya se presenta la calvicie en zonas despobladas, ¿cómo se trata esta condición? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, la pérdida de las unidades foliculares del pelo no es del día para la noche para la... Es un proceso donde vamos perdiendo poco a poco las unidades foliculares. Cada vez el pelo que sale es más delgado, es más fino, hasta que llegamos a una etapa en la que ya no sale más. Ya cuando hemos perdido las unidades foliculares, el único camino que tenemos es hacer el trasplante capilar. El trasplante capilar. ¿Qué tipos de trasplante capilar existen? ¿Cuáles son las técnicas más avanzadas? Si bien hasta hace unos años la única técnica que se realizaba era la técnica de la tira, que consistía en extraer un pedazo de cuero cabelludo de la zona occipital, de la zona atrás de la cabeza. Ese pedazo de cuero cabelludo eran partidos, se partían en unidades manualmente y se implantaban. Hoy por hoy estamos hablando de una técnica nueva, ya prácticamente la técnica de la tira está en desuso. La técnica FUE, que en inglés son las siglas de extracción de unidades foliculares, es una técnica mediante la que por un aparato vamos extrayendo unidades foliculares una a una, y esas mismas unidades son implantadas en la zona receptora. ¿Y cuánto tiempo lleva aproximadamente ese tratamiento de trasplante capilar, doctor Pacheco? Depende estamos hablando que es un trabajo bastante minucioso porque estamos trabajando unidad por unidad, entonces son procedimientos bastante demorados, depende de la cantidad que vayamos a trasplantar, pero estamos hablando mínimo de 4 horas de cirugía. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de este tratamiento y de qué depende? Prácticamente hoy por hoy, con la evolución de esta técnica, hablamos de un 100% de resultado. Prácticamente no tenemos pérdida de unidades foliculares, es decir, si extraemos 100 unidades foliculares e implantamos esas 100, van a crecer, van a salir. Es una cirugía bastante noble, es una cirugía que no tiene riesgos, es una cirugía que se la realiza de manera ambulatoria, con anestesia local y que da grandes beneficios. Usted nos mencionaba 2 técnicas. ¿Podría darse el caso de que se pueda trasplantar, por ejemplo, vellos de alguna parte corporal hacia la cabeza para reemplazar lo que es la pérdida de cabello? Totalmente. Hoy por hoy venimos haciendo diferentes técnicas a través de la técnica FUE. Utilizamos para trasplante capilar, hacemos trasplante de barba, por ejemplo, trasplante de cejas y pestañas. Y como bien decías, cuando ya perdimos o no tenemos la cantidad suficiente de unidades foliculares en la zona donante, que es la zona occipital, empezamos a recurrir al vello corporal, ¿no? Entonces estamos hablando de que vello corporal podemos extraer uno a uno para implantar donde sea necesario. Doctor Pacheco, ¿cómo se debe preparar un paciente para el trasplante capilar? Como la técnica es bastante simple, básicamente no tenemos riesgos. El uso o la manera de realizar esta técnica es con anestesia local, no implica grandes estudios como cualquier cirugía plástica. Sí hacemos un estudio previo de lo que es un coagulograma, vemos cómo anda la coagulación del paciente, un hemograma simple nos es suficiente para realizar esta cirugía. Un paciente que recibió este trasplante capilar, ¿cómo debe cuidarse? ¿Qué cuidados posteriores debe tener a este procedimiento? Prácticamente el pelo implantado es un pelo que no va a caer, es un pelo que no tiene gen de calvicie, así que no tenemos el riesgo de que haya una pérdida posterior de estas unidades foliculares. Sí le hacemos un tratamiento médico al paciente para que toda la zona que tiene afectada, para que todo el pelo que está en proceso de caída, pues esa caída se detenga, esa caída pare y no siga avanzando. Debe tener algunos cuidados, por ejemplo, no exponerse al sol o no se puede peinar durante un tiempo, no usar algunos productos, shampoo. No, lo que sí estamos hablando es que el posoperatorio
es decir, para ver un resultado final. Un paciente de trasplante capilar es un plazo bastante largo, es decir, un resultado final recién lo obtenemos al año de cirugía. Estamos hablando de que en una primera etapa el pelo trasplantado cae y tenemos que esperar 3 a 4 meses a que ese pelo vuelva a nacer. Cuando vuelve a nacer sale de una manera muy fina y va engrosando hasta llegar al año, que es el resultado final. Muy bien, doctor Pacheco, tenemos algunas consultas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Vamos a conocerlas para que usted pueda despejar todas las dudas de nuestros seguidores. Nos escribe David Villegas y nos dice, la información sobre costos de trasplante, por favor. Bueno, en nuestro país se manejan costos en general en cirugía plástica muy bajos. También sucede esto con lo que es trasplante capilar. Estamos hablando de una cirugía media de 2.000 unidades foliculares, ronda por los $2.000. Es decir, estamos hablando de un costo de más o menos de $1 por unidad folicular. Muy bien. Conocemos otra consulta, doctor Pacheco, gracias por su respuesta. Robert Puquimia nos escribe y nos dice, buenas noches, hora 23. Mi consulta es, el cabello de mi hijo de 2 meses de edad se cae bastante. ¿Puede ser un síntoma de cáncer? No, de ninguna manera. Estamos hablando de que hay proceso hormonal, tanto la mujer en proceso de embarazo tiene una pérdida capilar, en el posoperatorio también. Ese niño ha adquirido hormonas al nacer, hormonas de la madre, es decir, son procesos normales. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Victoria Párraga nos dice, si tiene caída de cabello constante, es un síntoma de la calvicie, ¿cómo evitar la caída del cabello? Una manera preventiva, y bueno, es un procedimiento que está aprobado hoy por hoy a nivel mundial, es el uso de minoxidil como una droga para evitar la pérdida capilar, el uso de finasteride, que es un medicamento que actúa a nivel hormonal, y siempre hacemos una parte nutricional, es decir, darle una vitamina, que es una vitamina específica para las unidades foliculares, para el pelo, que es la biotina. Muy bien, vamos con la última consulta de esta ronda. Frank Reyes Segalini nos dice, la niña de 3 años de un familiar está perdiendo el pelo abundantemente. ¿Podría explicar razones y causas para la pérdida de cabello en niños pequeños? Saludos desde Sucre. Diferentes motivos, puede ser algún problema de piel, estamos hablando de, por ejemplo, las infecciones por hongos en piel es un proceso bastante frecuente, y la parte hormonal que no la tenemos que descuidar y la debemos estudiar. Muy bien, agradecemos a todos por enviarnos sus consultas a nuestras redes sociales y al doctor Pacheco por responder a todas las dudas de nuestros seguidores. Ya antes de finalizar esta entrevista, doctor Pacheco, nos enfocamos mucho en lo que es la pérdida del cabello, pero también puede existir la pérdida de las cejas, pérdida de las pestañas, pérdida de vello corporal en zonas como el pecho, en los hombres o en las piernas también. ¿Cuáles de estas zonas son más difíciles de tratar y qué técnicas existen en estos casos? Bueno, la técnica sigue siendo la misma, la técnica es extracción directa de la unidad folicular y trasplantada. Como bien decías, tratamos diferentes zonas, pestañas, cejas, barba. También lo utilizamos en cirugía reconstructiva, que estamos hablando, es un paciente que tiene una cicatriz que es indeleble en la cara, pues utilizamos hacer un trasplante de barba para camuflar esta cicatriz y mejorar el aspecto del paciente. Lo utilizamos mucho, por ejemplo, en pacientes que han sido afectados por un labio leporino, que tienen una cicatriz permanente en la cara. Entonces, bueno, utilizamos el recurso del trasplante de bigote para camuflar esa zona y para mejorar el aspecto del paciente. Entonces, las utilidades de esta técnica son infinitas. Las bondades son muchas, el procedimiento es mínimo, es simple, es un procedimiento bastante fácil de realizar, muy noble para el paciente y da grandes resultados. Muy bien, doctor Javier Pacheco, cirujano plástico, estético y reconstructivo, gracias por su orientación respecto a este tema y un saludo hasta la ciudad de Santa Cruz. Hasta otra oportunidad. Al contrario, el agradecido soy yo por la entrevista. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.